Caracas, domingo 12 de febrero del 2017. Esta es la columna, el semanario, La Razón, que se consigue en los kioscos de Caracas a 700 bolívares. Esta es la versión impresa. Aquí tenemos una entrevista realizada por la periodista Mónica Duarte. Dice, es una entrevista que se le hace a Yorelisa Acosta, psicóloga, investigadora social. Advierte un mayor impulso del comportamiento violento. Hemos naturalizado el sufrimiento social. Las emociones negativas dominan a la población venezolana, que inmersa en las preocupaciones del día a día está paralizada políticamente. Monitorear la conflictividad en el país no es tarea fácil tras un año que golpeó a los venezolanos en el bolsillo y en sus expectativas políticas. Yorelisa Acosta, psicóloga social, profesora de la universidad e investigadora del Centro de Estudios de Desarrollo de la Universidad Central de Venezuela, ha visto cómo las expresiones de la crisis se recrudecieron en el 2016, luego de comenzar un año con mucha esperanza y expectativas que no se vieron correspondidas a finalizar diciembre. Por el contrario, los comportamientos y actitudes de la población estuvieron profundamente marcados por la tristeza y la rabia, emociones que dominaron en el mapa psicológico del país en los últimos meses. La investigadora explica que esto se debe a que estamos profundamente metidos en la tragedia. Tenemos muchos años caminando en círculos y no hemos avanzado nada en la solución de nuestros problemas. Este espiral de dificultades ha enfermado psicológicamente al venezolano hasta el punto de generalizar el dolor personal y convertirlo en malestar colectivo, en lo que la especialista ha denominado como el sufrimiento social que domina el país. Las manifestaciones de este sufrimiento se han vuelto extremas. En el mes de enero del 2017, Acosta ha comenzado a seguir una nueva expresión dramática de la crisis país: 20 suicidios en 16 días solamente en la ciudad de Caracas. A esto se le suma la violencia que ya se venía apoderado de las protestas y que agravó la cantidad y brutalidad de saqueos, linchamientos y homicidios. En este panorama, la acción política es fundamental para cambiar el impacto negativo del entorno en la población, según explica. La psicóloga es tajante al evaluar la responsabilidad y deber de los gobernantes en su labor de cara a los problemas sociales que ya han roto con el discurso polarizante de las cúpulas. La gente tiene que exigirle a sus representantes que cumplan, que se preparen mejor y que escuchen a sus representados. Agrega Acosta, quien cree que el discurso político no está en sintonía con las preocupaciones generales y que esto podría cobrar consecuencias electorales. A una pregunta que le hace la periodista a la psicóloga, dice: ¿cómo se manifestó la conflictividad en el último año? La violencia se ha apoderado de las protestas y vemos que en el 2016 se intensifican, que van apareciendo otros fenómenos que denotan no solo la pérdida de calidad de vida de los venezolanos, sino la misma agudización de la crisis política, social y económica que vive el país. Las protestas se discriminan por política económica o por inseguridad en su mayoría, pero esta conflictividad de manera tradicional se puede medir por el número de protestas, por la intensidad, por la violencia que se da en ellas. Comienza a aparecer con otros hechos para tomar en cuenta, como los saqueos que ya en el 2014 se estaban dando. Lo que llama la atención el año pasado es el uso de las redes de fotografías y de películas que hacen la situación del saqueo mucho más llamativa. También comienzan a aparecer los linchamientos como formas de la conflictividad y de la anomía, de la debilidad institucional, de la no creencia en las policías y en las instituciones, de la rabia acumulada. Otra pregunta: ¿son estas expresiones extremas de la conflictividad? Son síntomas patológicos de la crisis que no los estamos resolviendo por canales regulares ni por vías adecuadas, porque lo adecuado sería que funcionen las instituciones, que al poner una denuncia te sientas protegido por la policía, que haya un sistema de justicia donde las causas sean tomadas en cuenta, pero la confianza no existe y las personas quieren hacer justicia por sus propias manos. Otra pregunta: ¿estas protestas demuestran
más conciencia o más frustración. Las dos cosas, no hay una respuesta certera. Hay gente más consciente que participa porque cada día nos damos cuenta que es imposible estar fuera del juego político, y en las pequeñas decisiones se ve el vínculo entre un presidente que se cree que está lejísimo, abre la boca y lo que dice nos afecta a todos. Hay una desesperanza generalizada en el país. Responde la psicóloga. A mí no me gusta hablar de una sola forma. No me gusta decir que hay una desesperanza. Por supuesto que hay un grupo de personas que se siente desesperanzado. De esa gente que cuando abre la boca te dicen que aquí no hay futuro, que no hay que irse, y muchos han optado por esto. Pero también hay gente que está luchando, que está resistiendo en medio de los problemas, está emprendiendo cosas y hasta hace negocio, porque en una cola está el que te vende café y el que te ofrece cigarros detallados en su forma de rebusque, como antes estaba la señora que hacía torta, que ahora es más difícil. El bachaquero es alguien que también aprovecha, hace su cola, se para temprano, agarra los productos principales para luego revenderlos. En un día saca más de lo que saco yo con un posgrado. Otra pregunta, ¿esto denota un aprovechamiento de la situación a manera de resolver? Al ver el respecto de todas las opciones de comportamiento y estrategia de los venezolanos, se nota que no todo el mundo tiene desesperanza. Hay gente que tiene alegría, aunque son pocos, y hay gente que está emprendiendo. Existen muchas estrategias para enfrentar la crisis. Una de ellas es que hay que tener un rebusque, otra actividad, un ingreso extra para poder aguantar la inflación país. Entonces los que decidimos quedarnos tenemos que hacer el esfuerzo para mantenernos calmados, de pensar en las situaciones de estrés. En ese buscar estrategia hay gente que ha decidido formarse en otras áreas. Hay gente que ha decidido hacer cosas para vender y aprovechar la crisis para generar otro tipo de trabajos. Otra pregunta, psicológicamente, ¿cuál es el grupo social más vulnerable? En principio uno diría que son los niños y los ancianos, son los grupos más vulnerables en general, en especial con el componente nutricional que tiene la crisis. Estamos viendo que el venezolano está perdiendo peso y eso afecta al aspecto psicológico. La gente está muy preocupada, estresada y triste, aunque no lo digan, en la cara lo demuestran. Ahora hasta los adultos son vulnerables porque llevamos mucho tiempo en este sufrimiento. Yo lo llamo así desde la psicología, sufrimiento social. Esto es que en situaciones de crisis aparecen indicadores psicológicos que denotan con esa expresión o esa influencia del contexto en tu psicología personal, pero que además es una situación que se ha generalizado en todo el país. Hablamos de 2016 como un año terrible, pero ya desde el 2010 la gente estaba preocupada por la inseguridad, por lo económico, el temor de salir a la calle. La inseguridad también iba moldeando nuestro comportamiento y luego lo económico. Hoy podemos decir que somos otros venezolanos. ¿Cuál es la expresión de ese cambio en los venezolanos? Responde la psicóloga. Yo diría que la desconfianza, el temor que tenemos del otro. El venezolano es amiguero y sólido, te llegas a todas partes, conversa y das los buenos días. Hasta las colas se han hecho llevaderas por eso. Terminas de pana del que está atrás o te consigues a alguien que te cuida el puesto. Pero eso se ha perdido. Ese comportamiento han cambiado. La gente tiene miedo del que se sienta al lado, no quiere que se acerque nadie y está más desconfiada. En los niños estamos viendo nuevos síntomas psicológicos que no habíamos visto antes, como terrores o la ansiedad, que es una conducta propia de los adultos. Esos síntomas empiezan a aparecer en los niños por la misma situación país, pero también porque los venezolanos somos tan intensos que hemos dado hecho a los niños participar de la vida pública. Los hijos van a las marchas, hacen cola, opinan. Aquí hay una sobreexposición a información política y económica en las que nuestros niños participan y se angustian también.
Hay dos agendas de país. ¿Cómo están afectando las decisiones políticas a la vida cotidiana? Lamentablemente la agenda de los venezolanos está marcada por la situación y la situación económica. Lo que tenemos en nuestras casas marca nuestra agenda. El día de la cédula que nos toca marca nuestra agenda, y también agenda política marca incluso nuestro estado de ánimo. Esto ha llegado al punto que hemos comenzado a monitorear suicidios relacionados con la crisis. En los primeros 16 días de enero ya van 20 suicidios solo en Caracas. En esta misma observación, como investigador y como psicólogo social, está la queja. La gente se queja muchísimo, no hay conversación después del buenos días que no empiece el rosario de quejas. En el estudio de las emociones, la emoción número 1 que aparece en el 2015 y 2016 como la que más identifican a los venezolanos es la tristeza, sigue de la rabia y tercero el miedo. En esta última revisión de diciembre del 2016 le preguntamos a la gente el por qué. La respuesta era por la situación país, porque el dinero no alcanza. Entonces ahí se evidencia esa conexión directa que hay entre ese contexto de crisis, de escasez y de poco entendimiento y poco diálogo entre los actores presentes, y de esa excesiva preocupación que tiene enfermos a los venezolanos, y los tiene enfermos psicológicamente cuando la gente dice que la emoción que predomina es tristeza o el miedo. Esa no es la emoción que tiene que predominar. La gente debería despertar con entusiasmo, con esperanza, con alegría. Otra pregunta: ¿los discursos políticos están en sintonía con esa preocupación del país? Los políticos estamos ocupados de sacar a Maduro del poder, o de mantenerse en el caso del chavismo, sin pensar en la agenda social. No hay solución para el sufrimiento de la gente, no hay preocupación por las enfermedades, los índices de salud, los índices sociales que han mejorado, y no hay ninguna protesta nueva. Entonces aparece que hay un divorcio y la gente va a cobrar eso. La gente votó por alguien para que lo represente y solucione los problemas país, y este 2016 fue la catástrofe. Comportamiento colectivo irracional. El retraso de las elecciones podría alimentar la desesperanza. ¿Cómo reaccionaría la población ante esto? Responde la psicóloga. Hay cosas que nadie puede explicar, como hasta cuándo vamos a aguantar o si la desesperanza nos va a ganar. Pero desde la psicología social puedo decir que la gente se siente disminuida, que la población está cansada, preocupada, está enfocada en resolver su día a día, y mientras se esté en eso, la participación política es una necesidad secundaria. Pero hemos visto explosiones como lo que pasó en Ciudad Bolívar, que fue muy grave. Eso ha ocurrido en menor medida en otras ciudades del país y podría repetirse. La gente puede irse a la calle y reaccionar así, con todos los factores de las masas, porque el comportamiento colectivo es irracional, puede volverse delictivo y verse sin control social irracional. Entonces es muy grave lo que está pasando y podría pasar. Hasta aquí la entrevista a la psicóloga Yorelis Acosta, realizada por Mónica Duarte y publicada en el semanario La Razón, su versión impresa del domingo 12 de febrero del 2017, que se conmemora Día de la Juventud en Venezuela, y está la voz que lo acompaña es de este servidor.